Enlace químico, un trabajo hecho por Jaime Alonso Lorenzo y Antonio Álvarez Rodríguez, de primero A de bachillerato. A continuación, os expondremos los distintos tipos de enlace químico con sus diferentes trazos característicos. Se llama enlace químico a cualquiera de los mecanismos de ligadura o unión química que existen entre átomos. Cualquier teoría sobre el enlace químico debe ser capaz de justificar los distintos tipos de uniones entre átomos y las propiedades de una sustancia dada en función de su enlace. Gilbert Lewis, Irving Langmuir y Walter Kossel propusieron a principios del siglo XX que los elementos tienen tendencia a completar su capa electrónica más externa. Para ello ceden, toman o comparten los electrones necesarios para tener 8, excepto los elementos del primer periodo que buscan los 2. El enlace iónico se da entre dos átomos cuando uno de ellos tiene suficiente fuerza de atracción para sustraer un electrón del otro átomo. Un átomo de sodio tiene un electrón de valencia con un nivel estable de energía por debajo, que contiene 8 electrones. Un átomo de cloro tiene 7 electrones de valencia. Si los átomos colisionan con energía suficiente, el átomo de cloro atraerá un electrón del sodio. El átomo de sodio pierde su único electrón de valencia y se convierte en un catión de sodio. El nivel de energía por debajo proporciona al sodio su octeto estable. El electrón extra completa el octeto estable para el cloro, que se convierte en un anión de cloro. Los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y ebullición, por lo que suelen ser sólidos. Su estructura es cristalina y se forman a partir de compuestos entre los metales de los grupos 1 y 2 y los no metales de los grupos 6 y 7. Son solubles en disolventes polares como el agua, aun así su solubilidad es muy baja. Los compuestos iónicos son conductores de la electricidad en disoluciones acuosas, ya que sus iones tienen libertad de movimiento para llevar la carga eléctrica del ánodo al cátodo. También le sucede lo mismo cuando estas sustancias se encuentran en estado líquido. Por esta característica se les llama electrolitos. La magnitud termodinámica responsable de la cohesión de la red cristalina de un sólido iónico se denomina energía reticular y es la energía necesaria para disgregar un mol de la sustancia iónica y obtener los respectivos iones aislados en fase gaseosa. El descubrimiento del enlace covalente se atribuye a Irving Langmuir, que en 1919 definió covalencia como el número de pares de electrones que un átomo dado comparte con su átomo vecino. El enlace covalente ocurre cuando ninguno de los átomos tiene suficiente fuerza para atraer completamente los electrones del otro átomo. Los átomos comparten electrones y ambos adquieren un nivel de energía superior. Un átomo de hidrógeno con un electrón de valencia necesita otro más para completar el primer nivel de energía. Un átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia y necesita 2 más para completar el segundo nivel de energía. Cuando el oxígeno y el hidrógeno chocan, el enlace covalente se lleva a cabo por la compartición de electrones. Compartiendo un par de electrones con el oxígeno, el hidrógeno completa la configuración del helio, gas noble. Compartiendo electrones con el hidrógeno, el oxígeno tiene ahora 7 electrones en su nivel de energía, aún uno menos para el octeto estable. Este se consigue compartiendo un electrón con otro átomo de hidrógeno. Según cuántos electrones compartan los átomos entre sí, tenemos 3 tipos de enlaces covalentes. El enlace covalente simple, en el que se comparte un par de electrones. Es el caso del hidrógeno molecular. El enlace covalente doble, en el que se comparten 2 pares. Es el caso del oxígeno molecular. Y por último, el enlace covalente triple, cuando sus átomos comparten 3 pares de electrones, como el nitrógeno molecular. Los enlaces cuádruples, quíntuples y sextuples son menos comunes, aunque los podemos encontrar en ciertos metales de transición, como el molibdeno diatómico, con enlace sextuple. Para explicar el valor de covalencia de algunos átomos, se considera que el átomo toma energía de su entorno y promociona un electrón de un orbital inferior a un orbital superior desocupado, como en el caso del carbón. Se llama enlace covalente coordinado o dativo aquel en el cual el par de electrones de enlace lo aporta uno de los átomos, como por ejemplo el ion hidronio, H3 o más. Cuando los átomos unidos por enlace covalente son idénticos, el par de electrones se comparte por igual. En estos casos la nube electrónica está distribuida simétricamente en torno a ellos, y el resultado es un enlace apolar. Pero si los átomos enlazados son diferentes, el átomo más electronegativo tirará con más fuerza del otro. Por tanto, la nube electrónica no será simétrica. Se origina así un dipolo eléctrico, y
y decimos que el enlace covalente es polar. Para justificar por qué algunas de las moléculas son polares y otras no, es necesario conocer su geometría, que es el resultado de la distribución en el espacio de los átomos que la componen. En la mayoría de los casos las fuerzas intermoleculares son débiles, por tanto tendrán bajas temperaturas de fusión y de ebullición, es decir, en condiciones normales estas sustancias son gases o líquidos. Pero existen sustancias de elevado tamaño molecular como el yodo y II que son sólidos. Las sustancias moleculares apolares son insolubles en disolventes polares como el agua. Sin embargo, son solubles en disolventes no polares como el benceno o el cloroformo. La solubilidad se incrementa notablemente en el caso de sustancias que pueden formar enlaces por puente de hidrógeno, como el agua. La forma más sencilla de explicar la estructura y las propiedades de los metales es mediante el modelo de mar de electrones. Este modelo se basa en las siguientes hipótesis. Cada átomo de metal cede electrones de valencia, convirtiéndose en un catión. Los iones positivos se agrupan de forma ordenada. Los electrones de valencia sobrantes se mueven libremente dentro de la estructura metálica. El mar o gas electrónico rodea la red catiónica, manteniéndola unida. Por lo tanto, el enlace metálico es la unión química resultado de la mutua atracción entre el mar de electrones y la red de iones positivos. Este tipo de enlace es la causa de las características particulares de los metales, como la resistencia, maleabilidad, ductilidad, conducción del calor y electricidad, opacidad y brillo. Su alta temperatura de fusión y ebullición es debido a la fuerza atractiva con la que sus átomos se encuentran unidos, lo que hace más difícil quebrantar esa unión. Una excepción se encuentra en el grupo del zinc, que además de él engloba al cadmio y mercurio. Su configuración electrónica es similar a la de los gases nobles y hace que sean relativamente volátiles, como por ejemplo el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. Los metales son insolubles en el agua o en disolventes orgánicos, salvo que reaccionen con ellos. Normalmente, esta suele ser una reacción de oxidación que sustrae a los átomos del metal sus electrones libres, rompiendo el enlace metálico. Asimismo, los metales suelen ser solubles en otros metales, como el oro, que se puede disolver en el mercurio a temperatura ambiente, manteniendo el carácter metálico de su enlace. Llamamos fuerza intermolecular a cualquier tipo de atracción entre moléculas que no suponga cambio químico. Las fuerzas de Van der Waals reciben este nombre en honor del físico holandés Van der Waals, que fue quien propuso su existencia. Dentro de las fuerzas nos encontramos fuerzas de dispersión. Están presentes en todas las moléculas, sean o no polares. El mecanismo de atracción supone la existencia de dipolos instantáneos producidos por las fluctuaciones al azar de las nubes electrónicas. Las fuerzas de dispersión aumentan con el tamaño molecular, la masa y el volumen. Fuerzas dipolo-dipolo. Se dan en el caso de las moléculas polares, ácido clorhídrico, agua, etc. Ahora, además de las fuerzas de dispersión, hay que añadir las atracciones eléctricas entre los dipolos permanentes que existen. El enlace de hidrógeno o enlace por puente de hidrógeno es un caso extremo de las interacciones dipolo-dipolo. El enlace de hidrógeno solo puede darse entre una molécula que contenga hidrógeno unido a flúor, oxígeno o nitrógeno, y otra que contenga flúor, oxígeno o nitrógeno. El enlace de nitrógeno se produce por la atracción eléctrica entre el núcleo de hidrógeno y el par de electrones no enlazante del átomo electronegativo, de flúor, nitrógeno u oxígeno de la molécula vecina.